Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes y amigos? Bienvenidos a una semana más de nuestras clases, la semana 27 del módulo formativo de tributación de segundo de bachillerato. Tenemos aquí como tema principal impuesto a la renta y las exenciones de este impuesto a la renta. Muy bien, encontraremos aquí, según el artículo 19 de la LORTI, cuáles son aquellas exenciones o rubros por las cuales no graban este impuesto a la renta. Primero tenemos que los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras que no están domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador. También estarán exentos de impuesto a la renta los dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de las utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de esta ley. ¿Okay? 2. Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas. Esa es otra exención. Otra exención. 3. Aquellos exonerados en virtud de los convenios internacionales. 4. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos internacionales generados por los bienes que poseen en el país. 5. Los de instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el reglamento, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Eso significa que las fundaciones, los que tengan este carácter sin fines de lucro, pues estarán exentos de los ingresos que tengan en lo que así nos definen, ¿no? En esta ley. 6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos a la vista de ahorro pagados por entidades del sistema financiero del país. Es decir, todos aquellos que reciban de las instituciones financieras como personas naturales debido a su dinero que está en ese banco. Los que perciban los beneficios de los institutos ecuatorianos de seguridad social por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad. Puede ser las pensiones patronales jubilares, conforme al Código de Trabajo, y los que se perciban miembros de la fuerza pública del ISFA o la ISPOL, ¿no? Y los pensionistas del Estado. 8. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales amparados por la Ley de Educación Superior. El 9 es un numeral derogado. El 10º son los provenientes de los premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría. Solamente de estas instituciones están exentos. Cualquier otra que haga rifas, que haga sorteos, loterías o todo lo que se le parezca, pues tendrán que gravar este impuesto, ¿no? El impuesto a la renta. 11. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado, el rancho que perciben los miembros de la fuerza pública, los gastos de viaje, o sea, el rancho, la alimentación, los gastos de viaje, hospedaje y la alimentación también, debidamente soportados con los documentos respectivos que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado por razones inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de ampliación del impuesto a la renta. Okay, todo lo que tenga que ver con los gastos de los funcionarios públicos, en lo que los están topando aquí, viaje, hospedaje, alimentación, actividades y acciones que están relacionadas a su función de trabajo pública, pues obviamente que estarán exentas del impuesto a la renta. Los beneficios sociales como 13ª y 4ª remuneración están exentos de los ingresos de gravar este impuesto, ¿no? Entonces las vacaciones, fondos de reserva, ¿no? También están. Ahora, las asignaciones o estipendios que por concepto de becas para el financiamiento de estudio, especialización o capacitación en instituciones de educación superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores, los organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros, ¿no? Todo lo que tenga que ver con respecto a las becas. Por otro lado, nuestra guía en esta semana presenta un glosario, que es un conjunto de palabras con sus respectivas definiciones que deben ser introducidas en nuestro vocabulario técnico.
¿Okay? Por ejemplo, la palabra dividendo es una parte de los beneficios que la empresa distribuye entre sus acciones, que la perciben como renta. Si ha tenido beneficios, la empresa decide poner a votación este reparto de dividendos en la Junta General de Accionistas, ¿no? Es decir, el inversionista, el accionista da su inversión y como retribución de esa inversión en el retorno, la ganancia que tiene la empresa, a eso se le llama dividendo, y ese dividendo o ganancia debe de ser repartida a los accionistas o inversionistas. Enajenación de bienes. La enajenación de bienes es el derecho a la acción de traspasar bienes de un patrimonio a otro y que puede ser debido a un hecho o acto jurídico. La transmisión de un bien puede darse en diferentes formas como compra, venta, renta o donación. Entonces la enajenación de bienes es simple y llanamente pues el derecho al traspaso del dominio de un bien, ¿no? El traspaso de dominio, ¿no? Le pertenece a alguien un patrimonio y se va a pertenecer a otro. Estipendio es la paga o remuneración que se da a alguien por algún servicio. Especie es un instrumento financiero, título o valor, un valor mobiliario, efecto comercial. En el caso de una acción de aportación en especie, es aquella acción emitida por una sociedad en contrapartida por una aportación no dineraria, ¿okay? Que no ha sido traspasada por medio de la parte monetaria, ¿okay? Exenciones, pues como lo acabamos de ver, son las exenciones previstas por la ley en favor de determinados contribuyentes, es decir, es algo a favor. ¿Por qué? Porque al ser exenciones, pues están liberados de la obligación de pagar dicho tributo en cualquier ley que mencione que esté relacionado con el tema de los tributos, ¿no? De los impuestos. Legados es el acto a través del cual una persona en su testamento decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona determinada, ¿no? Los legados, ¿no? Lo que se dice, ¿no? en cuanto a la gerencia. Oneroso es todo lo que se implica en gastos, costos y cargas para alguien, ¿no? Una persona, una entidad, ¿no? Oneroso. Las regalías o royalty es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes, marcas o know-how, cómo hacerlo, dice, ¿verdad? A cambio del derecho de usarlos o explotarlos, o que debe realizarse el Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales habitualmente no renovables, ¿no? En estos casos se llamarán regalías, ¿no? A ese pago que hay que hacerse por los derechos que tiene una persona por cierta marca, patentes o cómo saber hacer algo. Sucesiones indivisas es el caso en el que existen varios herederos. Cada uno de ellos es propietario de los bienes de la herencia que dejó el causante, en proporción a la cuota que tengan derecho de heredar, ¿no? Cada uno de ellos. Los viáticos, pues, son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores para cubrir los gastos en que estos incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera de la sede habitual de trabajo, reconociendo principalmente gastos de transporte, de manutención y alojamiento del trabajador. Para reforzar un poco esto, pues aquí tenemos un enlace en el cual nos va a llevar al artículo 9 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Muy bien, y las actividades de esta semana son las siguientes. Van a tener que afirmar aquí si estos ingresos son los que están exentos, ¿no? Como estamos viendo excepciones, son los que están exentos, porque así nos lo dice aquí, ¿verdad? Exenciones. Entonces tenemos el primer literal, el la, dice los percibidos por los institutos de educación superior estatales amparados por la Ley de Educación Superior, hemos visto que sí están exentos, ¿no? B, los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares promovidas en el Ecuador no están exentos porque no son los que están autorizadas por la ley, que así nos dice, ¿no? C, los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por la Fe y Alegría, esos sí están exentos, ¿no? Porque así me dice la ley. D, los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado sí están exentos, ¿no? E, los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgos de bienes situados en el Ecuador no están exentos, ¿ok? F, las 13ª y 4ª remuneración sí están exentos, ¿no? Y G, las asignaciones o estipendios que otorguen por concepto de becas de financiamiento de estudios, especialización o capacitación en instituciones de educación superior
esos sí se encuentran exentos, ¿ok? De este impuesto. Bien, estimados estudiantes, esto ha sido todo por esta semana 27 de tributación de segundo de bachillerato con respecto a las exenciones del impuesto a la renta. Nos veremos en otro video. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga.